auditorio que escuchas, grato auditorio que escuchas al payador anarquista, no hagas a un lado la vista con cierta expresión de horror, que si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría en nombre de la anarquía. Que es de entrada una marcada contratendencia con el apogeo en la década de los 20 y la disolución en la década de los 30, o sea, eso sería el fenómeno colombiano, apogeo en los 20 y decadencia de los 30, que contrasta con otros espacios de la región, sobre todo en el caso de Brasil, Argentina y Chile. En el caso, digamos, lo primero es señalar que hay países con una muy temprana recepción del anarquismo. Tenemos países como Cuba, que tiene presencia libertaria organizada desde los años 80, Argentina, Uruguay, en menor medida Brasil. Entonces, en ese sentido, la llegada de la constitución del anarquismo organizado en los 20 pues es tardía con respecto al resto de la región latinoamericana. Y es interesante esto de la contratendencia, porque el anarquismo organizado en la década de los 20, por ejemplo, en el caso argentino, entra en una contracción, ¿sí? Pierde su liderazgo sobre el movimiento obrero, pierde, digámoslo, posiciones en disputas con otras fuerzas y de hecho se considera como un espacio, una década negra para los procesos organizativos, que se recupera parcialmente en los 30. ¿Sí? En el caso de Brasil tenemos pues la decadencia de la llamada Confederación Obrera Brasilera, la COP, constituida pues en 1905, que justamente tras la represión de las huelgas generales y las intentonas revolucionarias del periodo 17 y 18 pues es muy golpeada y pues prácticamente desarticulada. Pues en el caso argentino está en los 20 pues la labor, digamos, la influencia muy importante de los sectores anarcosindicalistas al interior de lo que se conocerá primero como la Federación Obrera Regional Argentina en el Congreso, y luego la Unión Sindical Argentina, organizaciones sindicales con principios revolucionarios pero abiertas, y en menor medida, aunque más conocida pues por su continuidad orgánica, pues la Federación Obrera Regional Argentina del Quinto Congreso, la FORA que más o menos referenciamos hoy, que en los 20 pues tienen, digámoslo, un proceso de disminución cuantitativa y cualitativa de su militancia. Y lo mismo sucede en Chile después de la desarticulación de varios grupos de propaganda en los años 10, etc. Entonces, esa contratendencia es notoria, pero además no solo porque los 20 sean una mala época para el general de Latinoamérica y sean una buena para Colombia, sino porque en los 30 varios de esos países se rearticularon. En los 30 surgen organizaciones anarquistas específicas, digamos, organizaciones políticas anarquistas en Brasil. En Argentina se constituye a partir de la Comisión de Relaciones Anarquistas la Federación Anarcocomunista Argentina, la famosa FARC, en el año 35, y un año antes se constituye pues esta famosa agrupación obrera Espartacus. En Chile ese periodo pues es de reorganización, y a partir de los 30 surge la famosa CGT chilena, la Confederación General de Trabajadores Chilenos, después de la crisis de la que había sido digámoslo, la referencia anarcosindical en Chile hasta ese momento, que era la IWW, que es reprimida en los 20 y desarticulada. Entonces, aquí se rearticularon en los 30 y aquí esto se acabó. Referencias a tal persona, referencias a tal otra, una referencia dispersa, fragmentaria, desorganizada, que nos lleva a hablar pues de la extinción del anarquismo común corriente. Y esto paradójicamente, obviamente guardadas las proporciones, es similar al caso mexicano, que siempre ha tenido una tradición anarquista más fuerte, anterior y con una mayor presencia en el mundo social y político, pero en el caso de los 20 es el momento de mayor influencia de los anarquistas, especialmente alrededor de la creada en 1922 Confederación General de Trabajadores, CGT, y la constitución de algunas organizaciones anarquistas específicas, la Federación Socialista Libertaria. En los 30, en el proceso de burocratización de algunos movimientos populares, etc., el anarquismo toma una vía de autoescape, de autoexilio, constituye agrupaciones específicas sin mucha inserción social, sin mucho trabajo con otros sectores sociales, y empieza pues una decadencia. Insisto, mucho más matizada que la colombiana. Bueno, esa sería la primera tesis.
La segunda tesis es que el anarquismo colombiano en la década de los 20 tiene un carácter principalmente obrero y sindical, con cierta presencia campesina y popular más difusa. Al igual que la mayoría de las experiencias anarquistas a nivel mundial en el periodo, en Colombia el anarquismo centró su trabajo y sus perspectivas en el movimiento obrero y dentro de este principalmente en el movimiento sindical. Hubo también una presencia débil entre sectores campesinos en la zona bananera y más difusamente en Cundinamarca, así como en los sectores populares de Barranquilla y Bogotá. En ese sentido, la experiencia colombiana sigue la pauta común de América Latina. Entonces, pues el primer componente claro de esto es que en este caso no hay una diferencia notable del anarquismo colombiano con respecto al anarquismo mundial del periodo en América Latina. En Europa ya se vive ese proceso que de alguna manera nos anticipó Sebas con la discusión de elitización del anarquismo, de guetización del anarquismo, de pérdida del vector social, como lo ha dicho el investigador Felipe Correa. Y en ese proceso, pues obviamente cambia la composición. ¿Sí? Que el anarquismo sea principalmente obrero no excluye que otras personas de otros sectores de clase participen del anarquismo. Muchos de esos intelectuales pues vienen del mundo de la alta cultura, de la burguesía, de la burguesía intelectual. Pero la mayoría cuantitativa, y termina siendo también la cualitativa, pues son las trabajadoras de a pie. Incluso en el caso del anarquismo, sobre todo las demás trabajadoras de mono azul, trabajadoras de baja calificación. Bueno, entonces eso no es una diferencia notable del caso latinoamericano. Y tampoco lo es que, pues, principalmente hay un énfasis en el movimiento obrero, que en ese momento deberíamos decir es obrero, artesanal, una combinación en un periodo largo de transición a la industrialización, en esa primera ola de industrialización en nuestro país, que si quieren puede arrancar de la construcción de los ferrocarriles en 1850, intensificarse en 1870, 80, y sobre todo despegar a partir pues, de la década de los 20, que tenemos pues nuestra verdadera revolución industrial. Y en ese periodo, pues digamos, el movimiento obrero para las anarquistas cobra una gran centralidad. Porque es importante reconocer ese carácter multifacético de lo obrero, porque se plantea que el anarquismo tiene una visión errónea, anacrónica de los obreros, ¿sí? Como solo los proletarios asalariados de grandes concentraciones industriales en Europa occidental. Y siempre la práctica real ha sido pues con la clase trabajadora diversa, pluriétnica, de mujeres y hombres, de buena y mala calificación profesional, con una clase obrera mucho más compleja. Y bueno, lo otro es importante y es que, al igual que ahí sí la tendencia mundial, se trabaja dentro del movimiento obrero, que es muy amplio, sobre un conjunto de organizaciones culturales, políticas y sociales, principalmente a través del sindicalismo. Una herramienta pues, reivindicativa que agrupa a los trabajadores de un mismo sector laboral. Digámoslo, en principio un ramo, luego una empresa, finalmente como una industria, etc. Pero del mismo sector laboral. Eso sucede en la mayor parte del mundo, en la experiencia española, en la experiencia norteamericana, en la experiencia francesa, etc. Con excepciones notables quizás como las experiencias ucranianas, coreanas, del sudeste asiático. Sin embargo, pues no quiere decir que no se desarrollen algunos elementos cooperativos, pero se subordinan pues a la estrategia sindical. Bien, y pues aquí tiene una pequeña reflexión sobre los otros sectores sociales, aparte de esa clase trabajadora en proceso de industrialización, en proceso de creación, de proletarización, que son los campesinos de algunas regiones muy puntuales, especialmente la zona bananera, pues digamos los campesinos que cultivan dentro de una economía campesina el banano, y en menor medida algunos campesinos cafeteros de Cundinamarca, de una forma muchísimo más difusa que la de la zona bananera. Así como entre los sectores populares de Barranquilla, que principalmente pensamos pues en la Liga Infantil de Barranquilla y la experiencia de Nicolás Gutarra para allá del año 23, con una masa de habitantes urbanos que muchos son obreros, pero también hay muchas mujeres autoempleadas, de casa, hay muchas personas en la economía informal, etc. Y en menor medida en Bogotá también con un número de inquilinos. Y bueno, y en ese sentido la experiencia colombiana sigue la pauta común. La tercera tesis.
Tenemos una irrupción rápida y violenta del anarquismo con procesos de acumulación previa muy lentos. Y de entrada aquí, en el seminario, yo al menos tomo una posición. Se ha planteado que existe una tradición larga del anarquismo colombiano, que se podría remontar como al tránsito de 2 semanas de Bakunin por Panamá, pasando por la expulsión de Reclí cuando aún era un republicano socialista por pues Panamá, la costa atlántica, y que, por ejemplo, las organizaciones artesanales tendrían un temprano contacto con el anarquismo, ¿sí? Sí, claro. Pues a mí me parecería interesante, de pronto con su conocimiento importante, explicar si se puede un poco más de por qué es importancia en las zonas del Atlántico, sobre todo de los puertos, de la llegada no solamente del anarquismo, sino de todo el pensamiento político de la década de los 20, sobre todo en las 2 primeras décadas. Y el por qué atraviesa desde ahí. Claro, claro. Pues, digamos, inicialmente ya tenemos 2 sesiones especiales de grupos de la región atlántica, como dices, es una región central, ya lo desarrollaremos en una tesis, pero además en el tema de organizadores, varios de ellos, especialmente pues el peruano Nicolás Gutarra, con la Liga de Inquilinos, está en esa región. Yo creo que lo podemos desarrollar en el seminario, pero de entrada pues tú ya nos das una clave, que es el punto de acceso al mercado mundial por parte del país. Barranquilla es la ciudad de mayor crecimiento, mayor industrialización y mayor proletarización del país. En un periodo de 30 años pasa de ser un millorío de pocos miles de personas a ser una gran urbe industrial, y además se da en una región con muy poca presencia de la iglesia y de las instituciones coloniales, una región donde eran comunes prácticas culturales que no regía la corona, como el estatus racial, y etcétera. Es la famosa zona de los libres de todos los colores, que no quiere decir que la gente pensara en el siglo XVIII única y exclusivamente en términos de clase, pero sí que en algunas zonas de la costa atlántica la jerarquía racial, que es muy fuerte en toda la sociedad colonial, especialmente en la zona atlántica, ahí no era tan presente, justamente porque Barranquilla es un caserío. Entonces, esa debilidad de las instituciones previas, ese rápido crecimiento de la proletarización, juntada con la llegada de inmigrantes y de ideas radicales como los socialismos, incluidos dentro de eso el anarquismo, permiten lo que se llama, lo que el profesor Mauricio Archila ha llamado la configuración de una cultura radical. Esa famosa cultura no eclesial, esa cultura donde las mujeres tienen más margen de participación, donde los trabajadores socializan en espacios no controlados por, digamos, las instituciones autoritarias, y donde pues todo está en una ebullición, un descontrol, un desarreglo que permite cosas y también limita a otras, ¿no? Y en esa cultura radical como que es un germen libre para la prédica anarquista, ¿sí? Pero, y ahí viene un poco el planteamiento. Existen continuidades, y aquí lo decimos sin digamos demasiado dolores de cabeza, entre las tradiciones artesanales populares de influencia liberal y socialista con las tradiciones anarquistas, perfectamente claro en la cuestión anticlerical, perfectamente claro en pues, la llamada a la organización, perfectamente claro en la desconfianza hacia los partidos políticos y la institución estatal. Pero nuestra tesis es que esa acumulación es muy lenta, es muy lenta. Si se mira con juicio, algunas lo han hecho, el proceso de organización, por ejemplo, de las artesanas en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX, en todo este proceso, en esta disputa entre proteccionistas y librecambistas, pues realmente la presencia de las anarquistas es mítica. Y por eso uno de lo que se llama el mito historiográfico, ¿sí? Pues esta idea de que los pensadores liberales de una facción muy librecambista, que serán los famosos Gólgotas, leían a los socialistas franceses y por ahí mencionan el nombre de Proudhon y todos, incluyéndonos, nos emocionábamos y dijimos, esos artesanos hablando de Proudhon, la propiedad es un robo. Pero realmente, más allá de algunos periódicos radicales, el Alacrán, quizás este señor, el abogado famoso que ahora es fantasma de la Candelaria, ¿no? ¿No?
Bueno, se me escapó. Rusi. Más allá de eso, las sociedades populares, las sociedades democráticas, son pues sobre todo más tradicionalistas. Y ninguna es, digamos, socialista, ni hay registro de que eso se haya dado más allá de movimientos puntuales o más allá de una idea socialista muy cristiana. Entonces, pues, digamos, ahí está como nuestra tesis para discutir. Frente a los casos pioneros de Cuba, Argentina y Uruguay en la década de 1880 y los casos también tempranos de México y Brasil de principios del siglo XX, estamos hablando de la consolidación organizativa. En Colombia, el anarquismo organizado parece tener antecedentes directos solo en la década de los 20, o sea, del 23 al 24, donde alcanza su apogeo y culmina su crisis organizativa. ¿Sí? O sea, de entrada con esta tesis decimos, el proceso de acumulación es muy difuso, no existe aquí un conocimiento profundo entre las trabajadoras y otros sectores sociales de lo que es la propuesta anarquista, y se trata más bien de una erupción rápida en medio de un proceso de cambio social muy rápido que es esa famosa revolución industrial de los años 20, siguiendo la tesis también del profesor Archila. Entonces, eso de entrada, ¿qué nos pone? Y lo veremos por supuesto en la sesión respectiva del seminario. Analizar con cuidado el viaje de Priestley, que es una chimba, que son 6 meses así re ásperos que no pasea por la costa atlántica, se mete a intentar fundar una comuna santiniana en la Sierra Nevada, le da fiebre amarilla, se tiene que abrir. Y el proyecto que finalmente se queda en eso, de un reclin que no es anarquista. Las irrupciones de los artesanos con algunas cuestiones atacando la propiedad, pero también, como lo decíamos, sus programas mucho más tradicionalistas, ¿no? Y en parte por eso se explica la relación entre los liberales nacionalistas, muy hostiles al socialismo, pero nacionalistas, por ejemplo, defensores del mercado nacional, los famosos draconianos, con pues las sociedades democráticas en este gran proceso de apogeo de mitad del siglo XIX. Y por supuesto, la espectacular y súper interesante insurrección del 15 y el 16 de enero de 1893, en plena época de la regeneración, que el muy adoctrinado embajador francés, muy antianarquista aprobado, dice está repleta de símbolos anarquistas que ninguna otra autoridad ni participante del movimiento vio. Que tenemos dos opciones, que es un poco decir si el embajador está en lo cierto y su paranoia antianarquista y antisocialista está a flor de piel. La insurrección de 1893 fue un golpe anarquista espectacular y antes y después nunca volvimos a ver nada de los anarquistas. O la explicación menos espectacular, más plausible, de que las banderas negras en el siglo XIX colombiano significan luto, rabia, las alusiones a Ravachol se hacen al mismo tiempo que se hacen alusiones ambiguas al Partido Liberal y son más como una idea muy mezclada. Y pues el ataque a las prisiones no es la liberación de las prisioneras del Buen Pastor en el caso de 1893, no es ninguna potestad exclusiva de los anarquistas. Y en ese caso asumió formas liberadoras, pero en otras no. Entonces como que hay una tradición popular muy compleja, muy interesante, pero donde si bien hay continuidades con lo que luego retomarán los anarquistas, no hay anarquistas específicas y organizadas. Está para el debate, ojalá encontremos cosas que desmientan esa versión y tengamos anarquistas en Bogotá en 1893, pero no los hemos podido encontrar. No hemos encontrado la famosa comuna de Otanche que se menciona en el periodo de Reyes, y sí hemos encontrado a este famoso Juan Francisco Moncaliano en la década de los 10, que luego en la Revolución Mexicana y en el anarquismo mexicano y estadounidense jugará un papel muy importante, que de hecho editará pues este periódico Ravachol y luego el Chantecler, pero no vemos, desde Ravachol y Chantecler, un anarquista, sino un liberal muy anticlerical que se radicaliza en medio de la Revolución Mexicana, porque para eso sirven las revoluciones, para pensar en estrategia política, en principios. Pero realmente no vemos eso muy claro, lo discutiremos en la sesión con más calma, pero pues de entrada la tesis es que hay en medio de un cambio social muy turbulento, una irrupción muy turbulenta de una ideología muy turbulenta. Sigamos abajito, ¿qué pena? Ay, sí, qué pena, sí. Frío. Está. Sí.
Sí. Mantenimiento de una fugaz aunque real hegemonía en el movimiento popular. Y de entrada ya nos anticipamos a la discusión, la planteamos. Nosotras pensamos que hay momentos históricos en donde el anarquismo es hegemónico. En una interpretación muy flexible y muy laxa de ese concepto, si se quiere muy cercana a Gramsci, la hegemonía como una especie de liderazgo social, una especie de liderazgo intelectual y moral de la sociedad, que no es excluyente de otros sectores políticos, pero sí le da una capacidad de agencia, de influencia al anarquismo que no otras fuerzas sociales tienen. Y pues vemos que en esos momentos, que ese momento hegemónico existió en este país. A diferencia del caso cubano de 1890 a 1920, argentino de 1900 a 1915, esto se podría discutir más, uruguayo de 1905 a 1915 y peruano de 1905 a 1920, el anarquismo colombiano solo disputó de una hegemonía política corta dentro del conjunto plural de fuerzas políticas del campo popular, en un periodo comprendido entre el 24 y el 28, perdón, entre el 26. Sin embargo, el mero hecho de haber alcanzado un espacio de liderazgo social lo diferencia de otras regiones como Costa Rica o Chile, donde la presencia libertaria fue importante, pero nunca ejerció la hegemonía. Sala, que fue un error ortográfico, salvo momentos puntuales. Probablemente su caso tenga semejanzas con el caso ecuatoriano, donde las anarquistas fueron la principal fuerza del movimiento obrero hasta 1922, en un periodo como el 18 al 22, que se salda con la famosa masacre del 15 de enero del 22, de las que han trabajado tanto las compañías de Chasqui, del Frente Estudiantil, etc. ¿Qué quiere decir este planteamiento? Que en el caso cubano, en el caso argentino, en el caso uruguayo y aún en el peruano, la hegemonía de las libertarias sobre el movimiento obrero y el movimiento popular es larga, de décadas. Y eso se ve en cosas tan concretas como que los panaderos anarquistas de Argentina bautizaron a la panadería de ese país, ¿no? Ya hace poco algunos escuchaban a Cristian Ferrer, que ha hecho un trabajo sobre eso. Pero pues, básicamente el man dice, las panaderas anarquistas le pusieron pues a los otros bizcochos los nombres de los que se querían mofar o burlar. Entonces, tienen unas que se llaman bombas de crema, tienen unos que se llaman los vigilantes, en burlar a la policía, las monjas, toda una picaresca popular que tiene una matriz libertaria de influencia. Y es que los panaderos anarquistas tienen una tradición que se remonta incluso a Enrico Malatesta, que en su viaje a Argentina en 1885 constituyó una sociedad cosmopolita de obreros panaderos con estatutos libertarios sin ser anarcosindicalista, y esa va a ser una de las famosas tensiones dentro del anarquismo argentino y latinoamericano en general. Y pues eso explica, por ejemplo, que cuando el semestre pasado estábamos en el ciclo de proyecciones documentales y cinematográficas de anarquismo en América Latina, tuviéramos una película de Perú, una de Chile, y tuviéramos como 12 o 20, tuviéramos que hacer preselección de las argentinas. ¿Sí? El peso del anarquismo en Argentina, justamente por esta hegemonía que se puede alargar más, es mucho más significativo que en otros países. Y lo mismo sucede en Cuba, donde pues evidentemente la dictadura batistiana y luego el régimen castrista pues no estaban muy interesados en visibilizar el tema, pero pues el movimiento obrero antirracista surgió pues de la mano de los libertarios, que fueron los primeros en cuestionar la división que existía en el seno de algunas organizaciones corporativas entre trabajadores blancos y negros, entre trabajadores cubanos y españoles. Que en el caso cubano además tiene una cosa súper interesante, y es el apoyo de algunos de los sectores libertarios pues al proceso independentista cubano. Pero bueno, eso estará en otra discusión. Listo, esta cuestión se ejerció una fugaz hegemonía, pero la misma fue real y existió. Listo. Logró una cierta inserción regional y se desarrolló en la costa y el interior. A semejanza con Argentina, el anarquismo en Colombia se desarrolló en la costa atlántica del país, ya lo mencionaba la compañera, y la ciudad de Bogotá, primando ligeramente la primera sobre la segunda. En Brasil, Uruguay, Perú y Ecuador, las actividades se concentraron principalmente, por no decir únicamente, que suena muy fuerte, en un 99.9% en las costas. Sin embargo, en el caso colombiano, la simultaneidad de ambas inserciones regionales contrasta con el desarrollo mucho más lento del caso pampeano, del caso argentino. ¿Qué tenemos acá? En nuestros países de Latinoamérica es claro que existe una enorme división geográfica del poder, de la economía, entre costas
y puntos del interior. Nuestro país desde la colonia, justamente por la disponibilidad de mano de obra indígena y demás, pues tendió a concentrar el poder, no sin disputas, en el interior. Digamos, Popayán, Tunja y Santa Fe eran las ciudades más pobladas. Luego, pues, o en ese proceso también hay una tensión con Cartagena y demás, etc. Pero al llegar la era republicana, pues siguen primando pues las urbes interiores, ¿sí? Que se irá consolidando en el siglo XX. Barranquilla, el desarrollo de la zona bananera en Santa Marta, pues cambia mucho esa tendencia, pero pues digamos lo que podemos reconocer en nuestro país como esa estructura centralista. En otros países esa estructura pues permanece. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, Quito, la ciudad más importante frente a Guayaquil, en el caso, bueno, en el caso peruano, pero hay otros casos que son a la inversa, donde no es el centro autista y, digámoslo, encerrado en sus montañas, sino son las costas las que desconocen el país, digámoslo, andino, montañoso del interior, y son ellas las que lo dominan, ¿sí? Que es el caso de Brasil, las élites blancas, el país mestizo, las élites blancas de la costa, tienen una enorme población, una enorme porción de tierra. En el caso uruguayo, pues esa macrocefalia muy evidente debe concentrar más de la mitad de la población del país, en un importantísimo centro industrial, en una región que es sobre todo pues, ganadera, y pues en el caso peruano, donde eso también se mezcla con temas pues, étnicos, pues, mestizos y blancos. Los blancos mestizos están concentrados en Lima y en Callao, y mientras que las multitudes indígenas, mestizos e indígenas, pues más empobrecidas están pues, en el interior. De entrada decimos, no es cierto que el anarquismo se haya desarrollado solo en la región atlántica, que es la tesis, digamos, quizás muy extrema que han planteado otras personas. Porque de hecho una de las experiencias más claras de hegemonía del periodo 24-26 se da en Bogotá, cuando Antorcha Libertaria y la Unión Sindical, el espacio sindical que habían construido, son los que lideran la llamada Federación Obrera Colombiana, la FOC. Digamos, Bogotá en ese sentido es importante, aunque reconocemos la primacía de la costa atlántica. Pero, y pues obviamente eso tiene que ver también con el carácter tan rápido del anarquismo, del desarrollo del anarquismo en Colombia, es mucho más rápido ese proceso que se da en Colombia pues que el que se puede dar en Argentina, donde también hay un desarrollo de la costa y el interior, no sé, como Buenos Aires y Córdoba, Buenos Aires y Jujuy, y más tardíamente incluso pues llegan a los enclaves de exportación de hierba, pues que sería la Patagonia. Bien. Y bueno, con eso creo que es la última. Tenemos una presencia fuerte en los puertos, los enclaves y las industrias artesanales. El anarquismo colombiano tuvo un importante desarrollo en la ciudad portuaria de Barranquilla, por ese entonces la ciudad más moderna del país, quizás más modernizada del país en esa discusión a veces demasiado abstracta sobre modernidad y modernización, la de mayor desarrollo industrial, mayor desarrollo tecnológico, la que concentraba lo último en Guaracha, sin duda, Barranquilla. Entre los trabajadores del guineo en la región bananera de Santa Marta, controlada por la United Fruit, y es ese famoso contraste explorado pues por la literatura colombiana, por supuesto García Márquez entre ellos, entre el enorme desarrollo que significó para esas regiones la llegada de las empresas, digámoslo, estadounidenses, en particular la United Fruit en la zona bananera, y también el importante desarrollo técnico que eso significó, la llegada del ferrocarril, de la refrigeración, alrededor de la cual García Márquez articula el inicio de 100 años de soledad, la luz eléctrica, etc. Que es, como toda bonanza imperialista, una cosa que se agotó y pues dejó a esos pueblos bastante devastados. Pero en el momento no, en el momento la actividad crece y pues hay un importante desarrollo industrial, y justamente como parte de ese desarrollo industrial reciente mano de obra que se empieza a trabajar para esa empresa. Y algunos trabajadores artesanales del interior, como los boceadores de prensa, los panaderos y los sastres de paños de Colombia en el caso de Bogotá. Estos son los tres famosos gremios anarcosindicalistas bogotanos.
Los voceadores de prensa, todas conocerán la famosa imagen, o si no la conocen, les invito a que la conozcan, de los voceadores de prensa en una marcha con su estandarte muy de la tradición artesanal, muy florido, pero haciendo como mala cara por allá en el año 23. Los voceadores son, en palabras de ellos mismos, uno de los gremios más aguerridos, pero de los más humildes, que pues obviamente remiten mucho a esa economía informal, también a ese carácter artesanal pues de la economía bogotana. Los segundos son los panaderos, en un momento en donde en la capital no hay grandes industrias alrededor del tema, sino también pequeñas y medianas empresas todavía de tecnología muy artesanal, como factorías en proceso de industrializarse. Y los sastres de paños de Colombia, pues donde viene pues quizás uno de los analistas más importantes del país, pues que es Luis Rosso. No sabemos todavía muy bien qué es Luis Rosso. ¿Qué es claro en este tema? Primero que, bueno, Bogotá sufrió una industrialización muy rara, ¿no? Quizás por tener la cercanía con Fenicia, y pues las embotelladoras y las fábricas de cerveza, pues tenemos como esa claridad. Pero en Bogotá al menos, y eso también sucedió en Medellín, los sectores, si se quiere, de la industria más moderna, del cemento, de la cerveza y de otros productos, no fueron los más combativos hasta quizás la década de los 30. ¿Sí? De hecho, sus estructuras de contratación, las relaciones que establecían alrededor de las empresas, los hacían muy proclives como al tradicionalismo. En el caso concreto pues de Bavaria es el famoso culto a don Leo Koch, todavía pueden ver en el cementerio central que hace milagros los martes y los jueves, se les susurran al oído, pues que era un patrón despótico que les daba sus trabajos a las casas en la perseverancia de 2x8, que les hacía trabajar pues los 7 días a la semana, 12 o 14 horas, que los obligaba a estar en los calores que produce la fábrica, pues digámoslo con la indumentaria de trabajo, pero que les mandaba regalos día del cumpleaños, se sabían los nombres, es esa famosa relación paternalista, ¿no? Que nos permite ese paternalismo como de la relación, si se quiere, más no diríamos y solo será tardíamente que esos gremios se radicalicen políticamente. Entonces pues en Bogotá sobre todo pues, se concentran en esos sectores económicos, ¿no? Estas características lo asemejan al modelo mexicano y lo diferencian del caso portugués, brasileño, perdón, o cubano, donde el anarquismo logró incidir en los sectores económicos agroexportadores más importantes. Tenemos noticia de que en los conflictos obreros de finales de los 20, conflictos campesinos y de jornaleros, sí podrían ser obreros y campesinos, pues porque hay jornaleros que solo viven de la venta de su fuerza de trabajo. En Biotá, en la región cafetera de Cundinamarca, hay presencia libertaria. Hay unas conexiones entre el famoso líder campesino Erasmo Valencia, Luis Rosso, Carlos F. León, incluso Biófilo Panclasta. Yo encontré, varias personas encontramos en los archivos de la Continental Obrera, la famosa internacional latinoamericana de la Asociación Internacional de Trabajadores Anarcosindicalistas, que nació para morir, que nació en un momento en que todos los anarcosindicalistas estaban desarticulando. En el periódico de la Continental Obrera encontramos un periódico de claridad, que era el periódico de Erasmo Valencia, el líder campesino de Sumapaz, que luego pues, fundaría el Partido Agrario, la famosa colonia agrícola de Sumapaz. Entonces encontramos pues, un artículo que muestra una relación con los anarquistas. Pero pues el hecho es que no hay una penetración en lo medular de la agroexportación, ¿sí? O sea, no se puede decir la tradición sindical de los trabajadores asalariados o de los caficultores colombianos, pues parte del anarquismo. Sería autoengañarnos, o al menos eso no es posible afirmarlo en este momento. Y sobre todo, pues también porque los sectores más dinámicos del café en nuestro país, supongo lo hemos discutido, lo habrán escuchado, pues son los pequeños propietarios y los grandes hacendatarios, como en el caso de Cundinamarca, que tienen trabajadores asalariados a su cargo,
finalmente van a empezar a naufragar justamente como consecuencia de la resistencia obrera y campesina. Pero pues esa es otra historia. El caso es que aquí no entraron fuertes los anarquistas al café. Sí entraron muy fuertes los anarquistas brasileños al café en Brasil, en todo pues, el sudoeste, y sí entraron muy fuertes los anarquistas cubanos en la caña de azúcar. Pues quería ver en otras experiencias, etcétera, cuál es el grado de penetración como en esas industrias de agroexportación. Bueno, esas eran como las primeras tesis que teníamos para plantear, y bastantes más, y creo que valdría la pena hacer una discusión sobre estos puntos. De todas maneras nos quedan faltando no solo tesis que profundicen en este periodo, sino en el otro gran periodo pues, de los 70 hasta ahora. Pero pues de alguna manera estas son un pequeño resumen de algunas de las ideas que se van a proponer a lo largo del seminario para su discusión, por supuesto, y también una síntesis de algunas discusiones actuales que como vieron en el caso de esa idea de irrupción rápida y no de acumulación previa, pues pueden ser muy controversiales con respecto a lo que ha sido hasta ahora el canon de interpretación de la narrativa en el país. De todas maneras, para eso también este seminario, para empaparnos del carreto, pero también pues para enterarnos de las discusiones alrededor del tema. Te saludo con amor. Somos los que defendemos